buenas tardes o días, de acuerdo al momento en el que se vea este video. Estamos aquí con el arquitecto Jorge Antonio Fuentes, quien realizó una maestría en diseño gráfico. Y su maestría, gracias a su maestría, nació un proyecto que se llama Tópicos Victorenses. Entonces él está aquí para platicarnos un poco sobre esto, que lleva ya 11 años trabajando en este proyecto. Así que bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un gusto, un placer tenerlo aquí. Gracias. Díganos, ¿sobre qué trata Tópicos Victorenses? Bueno, Tópicos Victorenses es un proyecto, como ya lo dijiste, que surgió hace 11 años y es un trabajo que busca hacer gestión y documentación de lo que es la imagen urbana, el paisaje y la arquitectura, que nosotros le llamamos arquitectura menor, que es esta arquitectura de casas, por ejemplo, para hacer una especie de inventarios independientes al gobierno, porque muchas de estas entidades que se generaron fuera del casco histórico no tienen la posibilidad para poder pertenecer a un patrimonio cultural o artístico. Como comentario, bueno, yo soy de San Fernando y en San Fernando la arquitectura de nuestra ciudad tiene mucha influencia española. Entonces quiero creer que por ahí va lo que usted me está platicando, ¿no? Que las casas o la arquitectura de nuestra aquí Ciudad Victoria también tenga esa historia, ese enriquecimiento cultural. Supongo que es eso, ¿no? Exactamente, y más que nada que a partir de, bueno, en 1950, pues empieza el término de la globalización, pero además de eso, en estas casas lo que nos parece interesante son las dinámicas culturales que se tejen y se ven reflejadas en la morfología, o sea, en la forma y el estilos que tienen las casas, que muchas veces son casas eclécticas, que no están construidas por arquitectos exactamente, sino que están construidas por personas dedicadas a la construcción y que muchas veces por eso no son tomadas en cuenta, porque no pertenecen a un Luis Barragán, por ejemplo, o no pertenecen a un Félix Candela, sino que son nombres anónimos y por eso muchas veces son despreciadas. Aquí lo importante es que lo que se favorece o lo que nos interesa son las dinámicas culturales, las decisiones políticas o las decisiones económicas que permiten que esas construcciones, esas casas, existen y por qué existen y qué estilos son los que predominan, que no muchas veces es un estilo específico, pero que a lo mejor proviene de cuestiones personales de la familia, gustos que van viendo de otras partes, todo se va a conjuntar en esa casa o en esos estilos y lo que buscamos es poderlas identificar. Ok, bueno, con esto que usted me dice, pues yo diría que incluso estas casas que no tienen, digamos, detrás a un arquitecto famoso de gran renombre, pues yo diría que aún en ellas se refleja la historia o la riqueza cultural de la mente de las personas, en este caso de los victorenses. No sé, supongo que sí está enterado del tema, pero tengo entendido que en Ciudad de México estuvieron como que haciendo algunas reformas para que no hubiera como que tanto, ¿cómo le diríamos? Ruido visual en la ciudad y querían quitar de qué carritos de tacos, cositas así como que quieren, según ellos, embellecer la ciudad. Sin embargo, pues muchas personas están en contra de esto porque le llaman que esto es parte de nuestra cultura y sí, de la belleza de nuestro México. Entonces, ¿cómo, de, cómo me explicaría eso adaptado aquí en Victoria? Exactamente como lo acabas de decir, y eso es la importancia de hacer tópicos victorenses, permitir a las personas que observen su entorno y que ellos sean los que decidan qué es lo que quieren que permanezca, porque muchas veces, académicamente hablando, en arquitectura, los arquitectos siempre quieren que se vea bonito, ¿sí? Pero pues muchas veces no sucede así, porque lo que decía ahorita sobre las dinámicas que se tejen en la calle, muchas veces suceden que pues se transforma en otra cosa. Pero es ahí donde a lo mejor las personas dicen, es que a mí me parece que eso es mi identidad o que es lo que le da belleza a mi colonia, a mi barrio, a mi fraccionamiento, y eso lo queremos que esté ahí. Entonces, eso es lo que se debe de respetar, lo que la ciudadanía va diciendo. Si una ciudadanía dice,
nosotros queremos que ese edificio sea demolido, bueno, pues al final de cuentas la ciudadanía es lo que está pidiendo. Entonces allí es como una lucha entre lo académico y la parte de la ciudadanía, y es donde hay que ponerse de acuerdo. Entonces lo que queremos en Tópicos es ser ese puente de comunicación entre lo que también piensa la ciudadanía y lo que también piensa la política, lo académico, para poder hacer una mejor gestión del espacio. Sí, porque, bueno, yo creo que los arquitectos que pues ya estudiaron, que ya tienen como que una carrera establecida, como que se van más por las tendencias, diría yo. Entonces, pues las tendencias cambian y entonces a lo mejor ahorita está el minimalismo y que todo blanco, colores neutros, muy limpio visualmente, diríamos. Pero pues México es surreal, México es colores, vidas y formas diferentes. Entonces, pues me parece muy interesante lo que me está contando. Es importante definitivamente porque pues se debe de respetar para poder seguir manteniendo nuestro patrimonio cultural. Se debe de respetar y está perfecta esta idea de conectar y ser el puente entre la ciudadanía y pues estos dilemas o conflictos que a veces hay con los políticos, ¿no? Exactamente. ¿Qué más me podría contar de Trópicos? Bueno, con respecto a esto que hablamos de cómo surgió, para celebrar los 10 años de todo esto que acabamos de hablar, decidimos generar el coloquio interdisciplinario de tópicos victorienses, que este año hicimos la segunda edición, precisamente para poder generar o darle voz a otras personas que también tienen ideas, que también están hablando sobre la ciudad, y que se pueda generar una plataforma sólida para que sea un foro también de expresión y también como una especie de incubadora de ideas, y también un núcleo donde otros proyectos hermanos, que nosotros le decimos proyectos hermanos, se puedan unir, se puedan escuchar y que también la ciudadanía los pueda escuchar. Y está abierto a todo, o sea, no específicamente a un arquitecto, a un diseñador, a un comunicólogo, puede entrar todo el mundo, y un ciudadano también que tenga algo que decir sobre su barrio o sobre un lugar, una casa, un edificio, es recibido. Entonces, el punto es recibir propuestas a partir de una especie de charla, que se arme como una charla de 15 a 25 minutos y se pueda presentar en este coloquio interdisciplinario. Por eso se llama interdisciplinario, porque no está circulado o No es englobado específico a una para un disciplina. académico. Ok. Ya que estamos pues aquí en la universidad realizando esta entrevista, ¿usted ve participación de los jóvenes en Trópicos? De eso es justo lo que estamos buscando, que el foro y que el coloquio sea para universitarios. Aparte de personas, de ciudadanía y de gente ya establecida, lo que queremos es que sea un espacio para voces jóvenes, investigadores jóvenes, gente que esté apenas haciendo sus primeras investigaciones, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos, a mí me ha pasado en torno a la investigación, que hay muchas trabas o hay muchos como bloqueos que no permiten pues entrar a ciertos foros o ciertas cosas o piden un cierto currículum. Este coloquio lo que trata de hacer es eso, que sea como un primer paso, una primera entrada a esas experiencias juveniles de investigación para que se puedan ir formando. Muy bien. Bueno, los jóvenes y cada generación nueva que va llegando suelen traer nuevas ideas. Y hasta ahora tenemos pues un concepto generado ya de cómo se ve nuestro México, ¿no? Arquitectónicamente, digámoslo así. ¿Cómo cree que influirían las nuevas ideas de las nuevas generaciones en la riqueza visual y cultural de nuestro país? Y en específico de Victoria. Pues es una pregunta muy interesante porque también en Tópico lo que tratamos de hacer y de generar es estar muy abiertos y muy atentos a lo que está sucediendo. Muchas veces, y eso es natural en todas las personas, tendemos a cerrarnos o tendemos a decir, ay, ese estilo no me gusta porque yo pertenezco a esta generación. Y solo lo que había en mi generación
es bonito. Y lo otro, pues no, lo descarto porque no lo entiendo. Lo que hacemos en Tópicos es precisamente ver eso, entender que a lo mejor a mí me puede gustar un edificio, lo decía con el estadio, con el Praxedis Balboa, el parque de béisbol que se demolió, se derrumbó o lo tiraron, ahí hay una incógnita. Pero yo decía, esa estructura me gusta mucho, o sea, ¿por qué? Porque era una estructura estilo Félix Candela, que es este arquitecto que llegó a México en los años 40 a hacer funcionalismo y que había un aprecio, y una generación tenía un aprecio sobre ese inmueble. Entonces, muchas veces es un conflicto porque sí decía, no, que no lo destruyan, que no se lo lleven, ¿sí? Al final hicieron una réplica ya en la Villa Olímpica y la anécdota o la experiencia es que, bueno, se destruyó, no pasa nada, hay que continuar, hay que aprender también como sociedad y ahí es donde debemos de estar atentos. Por eso digo, saber qué queremos que exista en la ciudad, porque la tarea no es ni de los investigadores, no es ni de los arquitectos, la tarea es de nosotros como ciudadanos, ver la ciudad, estar conectada con la ciudad, ¿sí? Porque nosotros somos los que vamos a defender la ciudad y los que vamos a decir qué queremos, ¿sí? Entonces, creo que puede ir con la respuesta a lo que tú me dices, pues simplemente, o sea, yo creo que es la nueva generación, la ciudad es una serie de capas históricas y de capas arquitectónicas que se van tejiendo, que van estando ahí y que muchas veces hay que respetar también pues esas ideas, ¿sí? O sea, a lo mejor, por ejemplo, el mercado Argüelles era una cosa en 1940, ¿sí? Ahora es otra cosa. Entonces, hay que también aprender que hay una serie de capas que se van ahí acumulando, pero que a lo mejor para esa generación que ahora es niña, que son niños, que es infancia, sé que les va a generar algo y que en 20 años la van a querer conservar, porque así sucede. Entonces, simplemente yo creo que es el respeto a la diversidad, creo que es lo que nos va a hacer lograr llegar a un mejor puerto en cuestión del patrimonio. Claro, que exista como un intermedio entre la nostalgia y Exacto. las ideas nuevas que vienen Exactamente. con las nuevas Esa palabra es muy generaciones, ¿no? interesante, lo de la nostalgia. Trabajamos con la nostalgia, pero también hay que ver que, bueno, pues también no solo somos nosotros, no solamente es una generación, sino son muchas generaciones con las que convivimos. Entonces, estar muy atento y educar también a las personas, educar visualmente a las personas, que eso es algo que hace falta como diseñadores, como comunicólogos, como arquitectos. Lo importante es enseñarles a las personas a mirar la ciudad, que eso es básicamente en resumen de lo que trata Tópicos Victorenses. Victoria, pues, es la capital de nuestro estado, de Tamaulipas. Sin embargo, pues mucha gente piensa que quizás ya no está a la altura de ese nombre o de esa posición, y incluso hablan sobre que Tampico, que debería de ser la nueva capital. O sea, ¿qué piensa usted? ¿Qué cambios cree que se deberían de hacer para que Ciudad Victoria pues esté más bonita, más llamativa, y que en general la población tamaulipeca le tenga ese respeto y ese amor como lo que es la capital, que pues debería, yo pienso, brillar un poco más que los demás, ¿no? Voy a decir como dos respuestas. Una respuesta romántica, que creo que Victoria no necesita embellecerse. Lo que necesita es que los ciudadanos la vean con miremos. amor. Sí, Ah, exactamente, porque creo que, y eso es algo que es un tema muy recurrente, no solo en mi trabajo de investigación, sino en mi trabajo artístico, que hay una problemática generacional de los victorenses en cuestión a decir, Victoria, me harta, estoy hasta aquí no hay arriba nada, ¿no? de Sí. Victoria, yo me quiero ir, yo me quiero largar, quiero irme, no quiero saber nada, ¿sí? Y eso nos ha sucedido a muchas generaciones y le va a seguir sucediendo a muchas generaciones. Ahí es lo importante es que lo que nosotros hagamos en investigaciones, en proyectos, permita que esas nuevas generaciones sientan una identidad, sientan un apego, sientan un amor por la ciudad, porque tú le puedes hacer todo lo que quieras, pero si los ciudadanos siguen sin reconciliarse con la propia ciudad, pues no va a suceder absolutamente nada. ¿Sí? Entonces vamos a seguir pensando en Monterrey, vamos a seguir pensando en la Ciudad de México, en Guadalajara, en McAllen. Creo que tiene que
el cambio tiene que surgir desde adentro. Por eso digo, como muy romántico, pero no es romántico. La verdad es que pues es sincero. O sea, creo que el amor debe surgir desde la parte interna de los ciudadanos. Y lo otro, sí, creo que hay el gobierno debe estar atento a una infraestructura, atento a que no todo debe de ser transformado, entender que hay ciertos sitios, monumentos, edificios que ya pertenecen a una historia de la ciudad y ver cómo los podemos adaptar. No hacer oficinas y estacionamientos y estar destruyendo a lo mejor un patrimonio que para una generación era importante y que ahora se transformó en un estacionamiento. Te digo, lo que le pasó al Praxedis Balboa. Pues era un sitio que era para el deporte. A los beisbolistas les dijeron, ¿saben qué? Les vamos a hacer un nuevo estadio allá en la Villa Olímpica. Ellos dijeron, súper bien, y ahí se acabó todo. Si los beisbolistas hubieran dicho, ¿sabes qué? A nosotros nos interesa porque es un espacio histórico, es un espacio histórico del deporte, otra cosa hubiera sucedido. Porque yo estuve en una junta cuando cuando estaba todo este fervor de que lo iban a destruir. Los beisbolistas estaban muy fuertes en que no lo quitaran, pero pues le llegaron con la idea de que les iban a hacer una réplica exacta en la Villa Olímpica. Ahí se acabó todo. O sea, ya no hubo quien pudiera sostener que permitiera que existiera de nuevo ese estadio. Entonces, pues se transformó en un estacionamiento. Entonces, yo viví un tiempo cerca de ahí y sí recuerdo que era muy bonito como que ver en las tardes las familias conviviendo ahí, juntándose justamente para partidos de béisbol, enseñando a los niños también a jugar. Era pues más que un simple lugar, era un espacio donde convivían emociones como el amor, la amistad, la familia, viviendo ahí momentos lindos. Entonces sí, me parece que tiene pues mucha razón en lo que me está diciendo. Por último, ¿qué le diría a nuestro público para llegar como que así, como que al fondo de su corazón y que nos interesemos más en este proyecto que usted trae? Pues yo creo que caminar la ciudad, eso creo que es indispensable, creo que es lo que le diría a la gente, conectarse con la ciudad. Muchas veces estamos abrumados por nuestras cosas, tareas, trabajos, familia, problemas, y salimos en el auto o a caminar o vamos en un transporte público, pero vamos absorbidos en nosotros y no nos damos el tiempo para poder a lo mejor voltear por una ventana, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, qué hay hacia los lados, o sea, como ser un poco más sensibles. Sí, yo creo que eso es lo que le diría al público, a la ciudadanía, que tenga como una sensibilidad con la ciudad, que se pueda conectar, voy a hablar un poco panteísta, pero con ese entorno, con ese espacio que nos rodea, con esa nostalgia, como le quieras decir tú, con la sensibilidad de apreciar y de apreciar la vida, o sea, la vida que tenemos, para poder entonces entender quiénes somos y en dónde estamos y podernos reconciliar con nosotros mismos y con el propio territorio donde vivimos. Qué lindas palabras, y bueno, pues muchísimas gracias por regalarnos un momento de su tiempo, por compartirnos de este proyecto en el que lleva tanto tiempo trabajando y en el que pues se nota por lo que nos está diciendo que le ha puesto mucho amor, mucha pasión. Gracias por este trabajo que está haciendo, porque pues sin saberlo la ciudadanía pues no sabe que hay personas como usted que están trabajando en algo tan importante como esto y que nos beneficia, y es pues digamos un luchador por nuestro patrimonio cultural, por nuestra belleza de nuestra arquitectura. Entonces muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos sus palabras. No, al contrario, muchísimas gracias, y lo que yo les pueda ayudar, estoy a sus órdenes siempre. Gracias. Gracias.